A mí me resulta un poco abrumador hablar sobre Pibel, quien conocí, creo que profundamente, íntimamente. Me resulta abrumador porque cuando uno mira su obra, su trabajo, uno siente tal desmesura que es difícil decir esto fue obra de un hombre. Él vivió casi como si fuera inmortal. Y al mismo tiempo en la contradicción de sentir que el tiempo no le alcanzaba para hacer lo que quería hacer. Y hago dos anécdotas que lo muestran muy claramente. Una, él, ya estando en el Codicen, donde yo trabajaba a su lado, tenía problemas cervicales, le dolía los huesos, tenía 75 años cuando empezó en el Codicen. Y se acostaba en el suelo, en su escritorio, a dormir. Una manta, una almohada. Dice, profesor, ¿usted así cómo hace eso? ¿Por qué se acuesta? Dice, porque a las 2 o 3 horas los dolores me despiertan necesariamente porque me duele todo y entonces me pongo a seguir trabajando. Ese era Pibel. No había domingo, no había licencias, no había carnaval, era siempre el trabajo de servicio. Una de mis peleas en diciembre, al final de diciembre, siempre era que me lograra dar una semana de licencia para pasar con mi familia en enero, en el verano. Pues decía, no, pero usted se va a aflojar así, se va a debilitar si se toma una semana de 10 días. Un día estaba tomando mate y le pregunto, ¿usted toma mate, don Juan? Y dice, sí, pero no de esa forma amorosa en que usted toma mate, como tomamos comúnmente los uruguayos. ¿Y usted cómo lo toma? Y yo agarro el mate, el termo en la derecha, pongo la boca en la bombilla y tomo, y echo agua. En 2 minutos termina el mate. Usted pierde mucho tiempo. Ese hombre es una de las, me parece a mí, cumbres intelectuales y del civismo republicano del país. Por eso yo agradezco mucho a la Secretaría de Asuntos Sociales habernos convocado hoy. Porque el partido tiene un poco falta de memoria a veces. Yo cuando escribí mi tesis doctoral sobre la construcción de la democracia en el Uruguay, señalaba que en la instancia de la segunda Constitución el Partido Nacional logra diseñar institucionalmente la democracia clásica del país. Ahí se logra la representación proporcional, el voto secreto, la coparticipación institucionalizada, todo por lo que se había peleado durante muchos años y en muchas batallas, en muchas guerras civiles. A tal punto que uno de las cabezas de ese diseño, Martín C. Martínez, al firmar el pacto dijo, siento que mi pluma es un pedazo de la lanza Parillo Saravia porque lo que estamos firmando es por todo lo que él luchó y por lo que murió. Y sin embargo, después de haber logrado una cosa tan fundamental, crear reconocido en el mundo entero académicamente la primera poliarquía moderna, no la reivindicamos. Dejamos de hablar de lo que habíamos hecho, de lo que había costado el sangre, el sacrificio. A veces recordamos alguna batalla, tenemos una cierta inclinación a eso, en lugar de recordar las banderas por las cuales era la batalla, que era la más importante. Por eso creo que recordar de Pibel, primero, de que era un servidor público. Él se sentía un servidor público. Toda su vida estuvo empeñado en eso. Cuando yo entré en Codicen, me recuerdo 2 cosas. Lo primero, que lo había aprendido cuando él ingresó al Estado con José Espalter, senador colorado, cómo se analizaba un expediente, cómo se miraba un expediente. Hizo traer uno y me mostró cómo se miraba un expediente.
y vaya si después eso me sirvió muchísimo en las gestiones que me tocó vivir. Y lo segundo, que es lo importante, lo más importante, me dijo: mire, Corvo, usted viene a hacer lo que el país necesite. Dé todo lo que pueda dar. Hay que hacerlo bien. Somos servidores públicos. No comete un error, me dijo. No haga nada pensando en que alguien le va a reconocer algo, porque no va a ser así. Usted haga porque es su deber hacerlo. Usted haga porque hace al bien común. Usted haga porque eso levanta a la sociedad. Todo lo que haga, lo haga con ese sentido. Nunca con el sentido de esperar ser reconocido. No se equivoque, porque la va a pasar muy mal, sino. Es de adentro donde uno recibe el sentido de que yo cumplí. Eso fue lo primero que me enseñó. Recuerdo como si fuera hoy. Tiene una ética del hombre público y una pasión política, con dos vertientes. Una la intelectual y otra la acción cívica. El Estado y la política. Pero tenía una gran pasión. Era un hombre de pasiones. Por suerte. Porque eso es lo que le daba la fuerza, lo que impulsaba, lo que le permitía soñar. Yo era muy joven cuando ingresé a trabajar a su lado. Y recuerdo que me pedía: tenemos que transformar el país está muy quedado. Estos años de dictadura le han hecho mucho mal. Hay que cambiar, la gente está estancada. Usted ayúdame a pensar las transformaciones que la educación requiere. Y yo decía: pero este viejo de 75 años me está pidiendo que lo que hay que hacer es cambiar, que hacer el cambio. Ese era el sentido con el cual miraba las cosas. Obviamente es grande su labor de historiador. Su obra historiográfica tiene títulos magníficos, insuperables. La historia de los partidos políticos, con el cual ganó el premio Pablo Blanco Acevedo. Me acuerdo que me dijo, el día que me entregaron el premio, como era 1942 y yo era herrerista, y estábamos luchando contra las bases y por a favor de la neutralidad, estaba presente el rector de la universidad, que me tenía que entregar el premio, Luis Alberto de Herrera, Felipe Ferreiro, que había sido el presidente del tribunal, y mi padre. Y nadie más. Era el premio más importante intelectual del país en historia. Pero era herrerista. Él fue de algún modo un revisionista, pero a su modo, porque toda su labor tiene una profunda indagación investigativa y una prueba documental que vuelve esos textos realmente muy sustantivos, muy fundados. ¿Pero en qué es revisionista? Que frente a los que creían que eran las élites intelectuales las que construían el destino del país, él nos enseñó que la libertad, que es esencia del país, no había nacido leyendo a Locke, a Rousseau o a Montesquieu. Lo escribe en un prólogo del Archivo Artigas. La libertad acá nació en los bosques, nació en los campos, nació como movimiento de pueblo y aprendió e investigó para reivindicar los líderes populares, los caudillos y la gente de abajo, la gente de a pie, porque se daba cuenta de una cosa, que eran los más generosos, los más entregados, los más leales. Lacalle lo decía la otra vez en un artículo: estos hombres que pelearon por la revolución y dieron su vida no iban a votar. Eran para que los que iban a votar podían hacerlo libremente, que los votos se contaran tal como eran. Ni que hablar que fue un gran defensor de los partidos.
él atisbó con una claridad muy importante de que el país es inescindible de sus partidos, que la democracia está anclada en sus partidos políticos. Pero en lugar de hacer aquello de blanco y colorado, y donde los que estaban del otro lado eran prácticamente los malditos, él construyó una historia que tiene que ser vista en su coyuntura. Por ejemplo, la historia de los partidos es de 1942, en plena guerra y cuando ésta no estaba dilucidada. Es lo que explica en el 52 que el Partido Nacional vaya al colegiado. Porque más allá de una anécdota política, digamos, cuando uno mira las actas, ve que había una sensación de que la posguerra traía una situación de conflicto, de polarización tremenda. Y que el país salía adelante con los partidos juntos. Y eso iba a describir que el Uruguay tenía una raíz escindida en dos versiones y que entender en completitud el país en integralidad requería necesariamente a los dos partidos, a esas dos versiones. Y por eso pudo interpretar al país entero. No meramente como una idea de comodidad o de decir estoy bien con todos, no. Sino con el hecho de entender realmente dónde estaba la raíz del país. Y después, en su investigación, la importancia de Artigas. La figura de Artigas como el creador, el sintetizador de un sentido de lo que la sociedad o la nación oriental iba creándose. El Archivo Artigas es la monumenta histórica más importante de los héroes de toda América. No hay ningún héroe de América que tenga un monumento igual. Los podrá ver más grandes de cemento. Pero en el plano intelectual, el Archivo Artigas es una obra absolutamente insuperable, por su enjundia, por su seriedad, por su investigación, ¿verdad? Él publicó 28 tomos del Archivo Artigas. El año pasado se terminó la colección, faltan los índices, llegamos a 39. 39 tomos donde se recoge la vida entera de Artigas y permite entender el sentido de aquella revolución. Y permite entender por qué esta comunidad nacional está fundada en la libertad. Clásicos uruguayos, una obra impresionante. Hizo 167 tomos, hoy creo que son 220, no sé si Ana Ribeiro por ahí me podrá confirmar un día hablando con Alcira me dice, esa labor editorial tan impresionante que recogía en la literatura, en lo jurídico, en lo histórico, en el ensayo filosófico, a los mejores pensadores del país, era reconstruir cómo fue pensando las diferentes generaciones y construyendo lo que somos. Era decir, esta identidad se construyó de este modo. Y Alcira me decía, expresa el amor a nuestra cultura y su sentido de la personalidad nacional. Este viejo me decía, ahí a 3 casas, porque que se está casi muriendo. Hizo esta obra monumental. Y yo creo que tenemos que recordar a Pibel. Porque esa tarea es tremenda. Bueno, ni que hablar de ese hombre que fue ministro, y hay que recordar el informe sobre el estado de la educación en Uruguay, porque es el primer informe integral que desnuda cómo era la realidad de la educación en Uruguay, dónde estaban sus problemas, y construye una perspectiva para su transformación. Allí, 30 años antes de que se llevara a la práctica, estaba la escuela a tiempo completo, la obligatoriedad de la educación inicial o preescolar, como se llamaba entonces, y estaban analizando los principales problemas de la educación del país, con un equipo fabuloso. Solari, que después fue vicepresidente de CODICEN, Aldo Solari, creador de la Sociología Nacional. Germán Rama,
Servino, Miguel Cecilio, ya que estamos acá, que fue el que hizo todo el raconto de los edificios escolares iniciales del país. Presidente del SODRE, presidente de la Comisión de Patrimonio, hizo una obra fundamental en recuperar casas, museos, expropiar propiedades de héroes e incorporarlo al Estado para representar esa cultura nacional. Y por fin, el compromiso con la República. Pivel fue un político de nota, un político en toda su expresión. Cada cosa que hacía estaba el político. Cada libro que escribía estaba delineando cosas sobre cómo es el país, cómo es la identidad nacional. Cuando estaba actuando en la gestión, estaba cuidando eso que era el país. Aun cuando fuera difícil y aun cuando tuviera costos políticos en los que nunca se llegó. Con Gabito recordaremos, un gran problema era las ocupaciones del IPA. Cayó un ministro por eso incluso. Entonces Pivel a partir de ahí iba al frente de madrugada a desalojar a los alumnos. Y claro, eso incomodaba mucho, no era simpático. La bancada de senadores del Partido Nacional lo convocó y él fue. Y dijo, como está Gabito, pero primero me escuchan a mí para que yo les informe el contexto y después ustedes me dirán su opinión. Y empezó a hablar. A las 3 horas lo interrumpe García Costa, que era el presidente de la bancada de senadores, le dice, profesor, dado que en el quórum está usted y yo, nada más quedamos usted y yo, vamos a levantar la sesión. Entonces dijeron, bueno, hay que recurrir más arriba. Lo llamó Wilson Ferreira. Yo lo acompañé ahí en el Palacio de la Pido. Él entró solo, obviamente, a hablar con Ferreira. A los media hora sale caminando ligerito como él caminaba. Yo me quedé para ver qué decía Wilson, que habían arreglado, que habían negociado, conversado. Y el secretario Wilson le pregunté, ¿a qué llegaron, Wilson? Y Wilson dice, a la guerra grande. ¿Cómo a la guerra grande? Cada vez que lo llevaba al tema del IPA, él buscaba la forma de ir a la guerra grande y terminábamos conversando en la guerra grande. Yo lo volví a sacar y volví a ir a plantear el tema y él otra vez me decía, y terminamos en la guerra grande. Todas las veces terminamos en la guerra grande y dije, con este hombre no se puede, lo dejamos acá. Entonces yo en la íntima, porque bueno, a cierta altura uno había llegado a tener cierta confianza, decía, profesor, pero ¿por qué usted no se explica? ¿Por qué usted desaloja? Dijo, no preciso explicar, las cosas hay que hacerlas. Se fue. A las 2 horas vino y había cambiado opinión. Me dijo, le voy a decir, ¿por qué yo desalojo el IPA? Porque a mí, mientras yo esté acá, al frente, no me mata ningún chiquilín. ¿Qué importa lo que digan de mí? Lo que opinen de mí. ¿Qué importa que me critiquen? Yo me quiero ir tranquilo de que esto no es el 68, no es el 69, no es el 70. A mí aquí, mientras esté acá, no me mata ningún chiquilín. Entonces yo hago lo que tengo que hacer. Ese era Pivel. Pivel integraba el directorio del Partido Nacional. Cuando ya los militares tenían expresiones políticas contra el Parlamento y contra los partidos políticos democráticos, el directorio del Partido Nacional hizo una declaración escrita por Pivel. Es el estilo de Pivel, que no lo amedrentaba nada. Al Partido Nacional no lo intimidan la exhibición de fuerza ni las amenazas de lo que pretende constituirse en factor político, arrasando la decisión popular. Fiel a su tradición legalista y democrática, resistirá con el apoyo popular todo intento de quienes invocan la representación de las Fuerzas Armadas, en cuyo mando se han encaramado por la debilidad cómplice del presidente de la República para retrotraer al Uruguay a la época de los gobiernos de fuerza. Solo este partido reconoce como juez de su conducta al Supremo Tribunal de la Ciudadanía, ante el que ha comparecido permanentemente y está dispuesto a comparecer cada momento.
ratifica su adhesión a los principios que sustentan el orden constitucional, nuestro patrimonio más preciado, y exhorta a todos los ciudadanos que militan en fila del Partido Nacional a repudiar y resistir con firmeza de ánimo las intimidaciones y los desbordes de quien pretenden erigirse en el Salvador del país por la demagogia y la fuerza. Ese era Piguet. Ese es el Partido Nacional. Y yo le digo a los dirigentes del partido, no dejen tirada la memoria, levanten ejemplos como estos, ejemplos morales, cívicos como estos, porque estos son los que nos abren, nos enseñan el camino que tenemos que transitar. Muchas gracias.